Bienvenidos al servicio dominical de la Iglesia Cristiana Ebenezer. Hoy, Wilkin de León nos trae el mensaje Crisis, oportunidad de Dios, basado en Éxodo 20:20. No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequéis. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 9. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Y dice el verso 12: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ellas son vida y vida en abundancia. Tus palabras tienen poder para transformarnos, y ahí donde cada uno esté en su casa, yo te pido, Señor, que a través de estas puedan ser bendecidos. Danos aliento, danos nueva fuerza, y permítenos, Señor, poder gozarnos a través de ellas en estos tiempos de crisis. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es imposible poder predicar un mensaje de consolación sin antes entender las razones que nos llevaron a ser consolados. Y este para mí ha sido uno de los mensajes más difíciles de preparar y tal vez de predicar, porque las emociones son encontradas. Uno quisiera decir tantas cosas, pero si algo uno tiene que tratar de decir es aclararle a la gente que Dios de una u otra manera está en control de todo, sin antes dejar de saberle a la gente el por qué necesitamos ser consolados. Quiero decirle, para iniciar, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que Dios utiliza múltiples maneras de llamar la atención del ser humano. A veces Dios tiene que hacer ciertas situaciones o permitir ciertas situaciones para que el ser humano vuelva a pensar en Él. Dios tiene múltiples maneras de llamar tu atención, y no siempre las maneras que Dios utiliza van a hacer que seas feliz o que tú te sientas la persona realizada. Pero al final de cuentas, si Dios está tratando de llamar tu atención, es porque Dios quiere algo bueno contigo. Y lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo como crisis, yo creo que tiene una fecha de caducidad. Yo creo que Dios está llamando nuestra atención por lo permitido, y que esto va a pasar. Pero ¿qué pasará, iglesia del Señor que me ves por las redes, después que esto pase? ¿Seguiremos viviendo igual? ¿Seguiremos estando en las mismas condiciones? ¿Seguiremos viviendo, teniendo bastante lejos lo que Dios puede hacer con nosotros? Yo quiero que usted sepa, para consolación, que lo que estamos viviendo como generación es difícil porque nunca lo habíamos vivido. Pero que la situación que estamos viviendo, han pasado situaciones peores, y Dios ha estado con su iglesia, y Dios ha estado con la humanidad. Dios en medio de las crisis es de lo que te quiero hablar por unos minutos. Dios en medio de las crisis, y crisis es igual a Dios revelarse al hombre. En toda la historia han sucedido múltiples plagas. Hay niveles en los que tenemos que conectarlo para saber lo que estamos hablando.
Número uno, existe la epidemia, y la misma epidemia es lo que luego se vuelve pandemia, que es lo que estamos viviendo. Y una pandemia llega a un nivel más alto, que es plaga. Nosotros ni estamos, y en el nombre del Señor creemos que no llegaremos a ese nivel. Pero en la historia existieron miles de plagas. Por ejemplo, hay una muy famosa a nivel histórico, que es la plaga bubónica en los años 1300, donde se cree que murieron 100 a 200 millones de personas en el mundo. Vale la pena resaltar que para ese tiempo era más de una tercera parte de la población mundial que murió por esta plaga. Actualmente se cree que han muerto unos 2.700 personas en la epidemia del COVID-19 que estamos viviendo, mucho menos que aquellos. Pero yo quiero decirle a usted con todo el respeto que aunque el COVID-19 para nuestra generación se ve fuerte, existen indicadores que nos hacen saber que el peor problema del hombre no tiene que ver con el COVID-19. El mayor problema del ser humano tiene que ver con algo llamado pecado. 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 Pecado que aleja al hombre de tener una relación con Dios. Pecado que hace que el hombre todo sea nada para él. Y es exactamente la primera lectura que tuvimos en Éxodo capítulo 20, versículo 20, que valga la redundancia, no creemos en coincidencias, sino en diosidencias. Estamos en el año 2020 y Dios permite que en Éxodo capítulo 20, versículo 20, recibir esta revelación a través de Moisés. Moisés le dice al pueblo la misma palabra que yo te digo hoy: no tengas miedo, porque para probarnos vino el Señor. Para probarnos ha venido el Señor, para que su temor esté entre nosotros y no pequemos. Todo origen de pecado en la raza humana nace de la falta de temor de Dios. Estamos viendo cosas que nunca se habían visto. Los indicadores nos revelan que las cosas que se están viendo no son las mejores. La juventud tiene modelos donde aparentemente ya la homosexualidad no es nada, donde utilizar drogas y abortar no es nada. Y Moisés le dice al pueblo: no teman, Dios ha venido a probarlos para que su temor vuelva a ustedes. Y yo soy de los que creo que hay crisis que llegan exactamente para que el temor de Dios vuelva hacia nosotros. Alabanza al Rey que vive. No teman, porque para probarnos ha venido Dios. Y yo te quiero decir, bajo la unción del Espíritu Santo que se siente aquí, que esto va a pasar. Pero si cuando esto pase tú no has aprovechado el tiempo para arreglar las situaciones que tenías, para orar más que nunca, para meditar en el Señor, la cuarentena te pasó por encima. Dios te está permitiendo este tiempo, que no puedas congregarte, que no puedas estar aquí, para que medites y para que valores lo que antes no valorabas. Alabanza al nombre del Señor. Estamos sucumbiendo frente a un enemigo silente, microscópico, que ha hecho tambalear al mundo, pero que tiene que saber el virus que nosotros tenemos un Dios que de generación en generación ha sido fiel, y que Dios puede permitir cosas para que la humanidad vuelva su temor hacia Él. En el libro de Éxodo nos indica que un faraón se levantó y azotaba al pueblo y los oprimía, pero milagrosamente, mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. En el libro de los Hechos se levantó la persecución, pero en medio de esa persecución el pueblo de Dios pudo esparcirse, los apóstoles, a llevar una palabra a quien la necesitaba. Iglesia, levanta la frente. Iglesia, está firme que tu redención está cerca.
Pero por encima de todo esto tienes que entender que Faraón no pudo con la iglesia, que las vicisitudes no pudieron con la iglesia, que Nerón no pudo con la iglesia, que Hitler no pudo con la iglesia. Y yo estoy seguro que un virus tampoco podrá con la iglesia de Jesucristo. Dios tiene propósitos y los va a cumplir. Bendito el nombre del Señor. Dios permite situaciones como esta para que meditemos. Yo lloré al entrar a la casa del Señor, porque se me hacía tan extraño ver estas sillas vacías. ¿Verdad que te gustaría volver a escuchar las canciones aquí en vivo? ¿Verdad que te encantaría poder abrazar a esa hermana que te apretaba fuerte? ¿Verdad que quisiera verle la cara a tu prójimo y preguntarle cómo estás? Hay que aprovechar eso cuando el Señor nos traiga otra vez a la casa. Y yo no sé en qué tiempo será, pero Dios nos está haciendo un llamado a que aprovechemos el tiempo y que no nos pasemos la vida sufriendo por cosas que no valen la pena. Diferencias entre nosotros ya no deben existir. Llegó el momento de saber que eso que extrañas lo vas a disfrutar en vivo, y será pronto en el nombre de Jesús. La Biblia está llena de casos donde Dios permitió situaciones difíciles para que la gente se vuelva a Él. Y yo quiero que te grabes este verso, porque Dios le está diciendo: no teman, porque para probarlos he venido, y para que mi temor no se aleje de ustedes o vuelva a ustedes. Pero la segunda lectura que el Señor me dio, para mí es la más poderosa. El rey Josafat recibe la noticia en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, de que Moab y Amón vienen en contra de ellos. Y dice que un gran ejército venía contra el pueblo de Dios. Y Josafat hizo lo correcto por encima de su situación. La Biblia dice que Josafat se fue a la presencia de Dios. Aleluya. Porque lo que no tiene respuesta en las noticias, lo tiene Dios. Porque lo que no tiene respuestas en los labios de un hombre, los tiene Dios. Porque en los labios de Dios y en su presencia hallaremos descanso. De hecho, te hablo a ti que tal vez te sientes ansioso. Cuando te sientes ansioso, ve a la presencia de Dios. Cuando te falte provisión, ve a la presencia de Dios. Cuando no sepas qué hacer, ve a la presencia del Señor. Que en la presencia del Señor hallarás descanso en medio de la crisis. De hecho, las crisis son la manera más clara de Dios manifestar su amor hacia el pueblo y hacia la humanidad. No estás solo. No te vas a morir de esta. Suelta la ansiedad, suelta el temor. Le hablo a alguien con temor que me ve. La Biblia habla de Jacob y Esaú. Y cuando Jacob tuvo miedo del encuentro con su hermano, dice que subió a Mahanaim. Porque Mahanaim es el monte donde se llevan los temores. Si tienes miedo, si tienes temor, te felicito. Es una oportunidad para ir a la presencia del Señor a llevarle tus temores. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Oh, Josafat, se le indica que viene a acabar con él un ejército poderoso. Y cuando él vio ese ejército físico, eran miles. El ejército con el que estamos peleando en este tiempo es diferente al de Moab, pero más peligroso. Porque a nivel mundial tiene miles y miles y miles de muertos. Y diario se reportan miles de muertos. Y los indicadores humanos dicen que va a seguir creciendo. Cuando Josafat vio ese ejército, o los indicadores de que venían, Josafat se turbó. Y yo no sé tú, pero también tenemos un enemigo numeroso. Lo único es que silente mi
microscópico y que no lo podemos ver. Mire la oración de Josafat en el capítulo 20. Entonces él tuvo temor, aleluya, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. En medio de tu temor, consultar a Jehová te puede traer respuestas. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y dice que frente a la asamblea Josafat se puso en pie y comenzó a orar a Dios. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos? Él miraba, hermano, y decía: esta gente nos van a comer como pan. Y Josafat seguía diciendo: ellos han habitado en nuestra tierra y te han edificado en ella santuario a tu nombre. Pero el versículo 9, después de hacer una historia de todas las cosas que Dios había hecho, en el versículo 9 él dijo un verso que te lo quiero repetir a ti. Porque en el versículo 9 él dijo: una de tus promesas es que si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia. Escucha bien. En el versículo 9 del capítulo 20 Josafat dice: tus promesas dicen que si viene un mal sobre nosotros, o espada, guerra, que significa guerra, o pestilencia, que es lo que estamos viviendo, o hambre, que es lo que producen las pestilencias, nos presentaremos delante de ti. Alabanza al Rey que vive. Nos presentaremos delante de ti. En tiempo de pestilencias, el pueblo tiene que acercarse a Jehová. Y sigue diciendo: nos presentaremos delante en esta casa. Hoy en día tú no puedes venir aquí a la casa del Señor, pero recuerda que después de Cristo la iglesia eres tú. Oh, gloria a Dios. En tu casa levanta altar para Dios. Pon a tus hijos a cantar. Lee la palabra con ellos. Forma un culto en tu casa, porque la iglesia eres tú. Josafat dice: si viniera pestilencia, lo primero que haremos es presentarnos delante de ti. ¿Qué haces todo el día? Dios nos permitió esta situación solo para que engordemos comiendo todo el día. Dios necesita que nos presentemos delante de Él. Y dice Josafat la parte central de este mensaje: nos presentaremos delante de ti porque tu nombre está en esta causa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Alabanza al Rey que vive. Josafat está diciendo en este sermón: cuando llegue peligro de espada, cuando lleguen pestilencias, cuando llegue la crisis, nosotros nos presentaremos delante de ti, y por nombre o por amor de tu nombre a ti clamaremos, y en nuestras crisis clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Hay un Dios que te escucha en medio de esta crisis. Hay un Dios que te escucha en la calamidad. Hay un Dios que está contigo y que no te va a abandonar. Qué poderoso Josafat decir: en medio de esta situación, en medio de esta situación, nosotros oraremos a ti, y en medio de las pestilencias tú nos escucharás y nos librarás. Pero antes de terminar, quiero hacer énfasis en el versículo 12, porque se parece mucho a lo que estamos viviendo. Josafat le pregunta a Dios: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? ¿No los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Hermanos, no hay fuerza
para contrarrestar lo que estamos viviendo. Esta crisis tiene a los grandes del mundo temblando. No tenemos fuerza porque no sabemos con lo que estamos peleando. Y si hay algún amigo que me escucha, en el momento que te decían que no fumaras, es por momentos como este. El que fuma juca es difícil que aguante una crisis como esta. Porque es que este virus ataca los pulmones. Y tus pulmones lo vuelve como una pasa. Y si no están fuertes, te mueres fácil. Si hay algún amigo que me escucha, esta es la situación por la que decía la cajetilla de tu cigarrillo, que fumar es perjudicial para la salud. Dice Josafat: no hay fuerzas contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y dice algo que me gusta más. Dice: no sabemos qué hacer. Esto se parece a lo que estamos viviendo porque no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. La gente no sabe cómo trabajar en medio de esta crisis. No saben qué hacer. ¿Y nosotros qué haremos? Nosotros sabemos qué hacer. Aunque los grandes de la tierra no saben qué hacer, nosotros sabemos qué hacer. Y lo que sabemos hacer es obedecer las leyes terrenales, que son cuidarnos. Pero por encima de obedecerlas, sabemos que tenemos un Dios que si nos humillamos en su presencia, Él nos va a librar. Y quiero hacer un alto en esto. El mundo no sabe qué hacer, pero la iglesia sabe qué hacer. Para tú orar no necesitas estar en Ebenezer. Tú puedes levantar altar de oración en tu casa. Josafat dice al orar a Dios: no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. El mundo no sabe qué hacer, pero la iglesia sabe qué hacer. Y es buscar a Dios para que nos libre. Quiero hacer un alto aquí, porque puede ser que exista alguien cercano a nosotros que tal vez la crisis lo toque, o en el área financiera como a todos, o tal vez el virus lo toque. Líbrenos el Señor y nos cubra con su sangre, que a ninguno nos pase. Pero si acaso alguno fuese afectado, no cometas el error que está cometiendo la gente de preguntar: ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasó esto a mí? Yo no me merecía eso. Yo soy santo. Cuando hay crisis, un acontecimiento le puede dar a un justo como a un injusto. Y no significa ni que Dios no te ama, ni que Dios se apartó de ti. Lo que Dios está esperando es que como iglesia, nos toque o no nos toque, digamos como aquellos tres varones: aleluya, Él lo haga o no lo haga, como quiera yo lo voy a servir a Él. Él me libre o no me libre, como quiera yo lo voy a servir a Él, porque yo sé en quién he confiado. Josafat no aguanta más, tiene miedo y le dice al Señor: tengo temor. Mira que son muchos y no sé qué hacer. Se parece a nuestra situación. No sabemos qué hacer. Pero si en algo somos buenos, es en buscar la presencia de Jehová. Escucha esto antes de orar. En este tiempo Dios está permitiendo que verdades que estaban en tu corazón, verdades bíblicas, promesas de Dios en tu corazón, pero que esas promesas lamentablemente, a causa de tu razón, crees que no vas a hacer. Dios te está diciendo: esas verdades que están sembradas en tu corazón, pero que la razón no quiere aceptar, yo permito esto para que se despierten en ti. Estas verdades son amor al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Vuelve
abrazarte con alguien que no podías hacerlo porque los tiempos son difíciles. Y esta crisis nos enseña los frágiles que somos. Te dejo con este verso 12 que me ministró bastante. Josafat dice: porque en nosotros no hay fuerza como lo que estamos viviendo contra tan gran multitud. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Aunque gobierno y aunque nadie sepa qué hacer, la iglesia sabe qué tiene que hacer: buscar el rostro de Dios. Llegó el tiempo donde no hay diferencias. Llegó el tiempo donde políticos, deportistas, cancilleres, doctores buenos, gente buena, desconocidos, actores y actrices están sucumbiendo, demostrándole al mundo que todos somos iguales y somos frágiles. Pero nosotros vamos a orar por fortaleza, para que en este tiempo que Dios ha sacado para tenerte tranquilo en tu hogar, tú entiendas que este tiempo no es solamente para engordar y de levantarnos tarde. Dios quiere que volvamos a abrazar lo que es la oración, lo que es el amor propio hacia el Espíritu. Y aunque muchos no sepan qué hacer, la iglesia sabe qué hacer: ir a la presencia de Jehová. Termino como inicié. Éxodo capítulo 20, versículo 20, que no es coincidencia que esté para el 2020. No temas, no temas, le dice Moisés al pueblo, porque para probarnos ha venido Dios, para que el temor hacia Él vuelva y no pequéis más. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Mira a mis hermanos que están en casa. Fortalece al que tengas que fortalecer, Dios. Que ellos entiendan que son un altar particular en su casa hasta que podamos unificarnos como uno a adorarte aquí en Ebenezer. Señor de la gloria, cubre a cada uno de nuestros hijos, a la membresía que es más ancianita de Ebenezer, Señor, aquellos que son más propensos a poder ser infectados, cúbrelos y guárdalos. Declaramos que desde el día de hoy, en el nombre de Jesús, pueden haber buenas noticias. Humanamente no sabemos cuándo nos volveremos a reunir como iglesia, pero te pedimos a ti, Señor, que hagas el trabajo y que nos enseñes qué tienes tú con nosotros a través de esto. Fortalece nuestras vidas, que la vida espiritual de ninguno de mis hermanos, Señor, se debilite, sino que más que nunca podamos decir que tú nos has fortalecido y nos has bendecido, Señor. Así como Josafat dijo, decimos hoy: tu promesa es que frente a toda angustia, tribulación o peste, que frente a toda crisis, te íbamos a invocar y tú nos ibas a escuchar y a salvar por el poder de tu nombre. Gracias por mis hermanos que están en su casa. Termina la obra, oh Dios, y nos humillamos, Señor. Te pedimos perdón ante esta crisis y te pedimos que para gloria de tu nombre tu obra sea terminada, y que al final de este tiempo la humanidad reconozca que solo en ti hay salvación y vida eterna. En el nombre